Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Batica Podcast aquí en París con Alejandro Castro. Basaba, Joaquín. ¿Cómo estás? Ya Muy bien. veo muy que bien. el francés estás ahí hablando Sí. un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Je m'appelle Alejandro. ¿Cómo allez-vous? Ça va, merci. Muy bien, gracias, Joaquín, por la invitación. Siempre es un placer para mí, primero que todo, saludarte. Después de tantos años, ¿verdad? Estamos hablando de son casi 20 años de amistad. Sí. Y estar por aquí en París, para mí es un momento muy especial, ¿verdad? Estar acá en el estudio, poder también aportar con historias, con un poquito más de fútbol, ¿verdad? Ajá. A la industria y bueno, felicitarte también por este momento, por este proyecto del podcast con Batica. Sin duda alguna, sé que muchas de las personas que siguen la página estarán muy contentos de escuchar todas las anécdotas de todos los contactos y todas las personas que vos conoces, todo lo grandioso que has hecho también, no solo a nivel mundial, sino también para Costa Rica, para mi país, con tantas historias dignas que contar, ¿verdad? De jugadores que has manejado. Y felicitarte por eso, y para mí la verdad que es un privilegio y un placer estar por acá. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo tenía que hacer la introducción, pero la verdad que te agradezco por tus palabras. Te conozco bien, pero si conocieras una persona por primera vez, ¿quién es Alejandro Castro? ¿Cómo te presentarías? Sí. ¿Quién es? Bueno, una persona que siempre ha buscado estar bien, ¿verdad? Mental, física, espiritualmente, estar tranquilo, tener paz, pero sobre todo siempre estar en el camino alcanzando mis metas. Soy una persona que siempre he trabajado bajo la ley de buscar lo que quiero. Me gusta alcanzar cosas. Soy un guerrero de vida, ¿verdad? Un ganador de vida. Me considero, muchas personas en la industria del fútbol piensan que ganarse es ganar títulos, ¿verdad? Títulos, campeonatos, y no siempre. Para una persona, para un ser humano, detrás de la vida es un título, ¿no? O sea, ser un ganador de vida también es saber tomar buenas decisiones, saber ser condescendiente con lo que uno piensa, con lo que uno proyecta. Y bueno, pues me considero un ganador de vida, ¿verdad? Por las decisiones que he venido tomando, por los retos que la vida en los que me ha puesto. Vengo desde abajo, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Vengo desde literal de una familia igual, donde mis papás, gracias a Dios, a través del fútbol yo he logrado bendecirlos, pero han sido personas de mucho trabajo. Y eso soy yo, ¿verdad? Ese es el símbolo de una persona trabajadora. A veces 24 horas, 7 días a la semana, al igual que usted, que no duerme. Joaquín, siempre vacilamos con eso. Y pues siempre uno con el ímpetu y la motivación de que hay muchas cosas que conquistar todavía. Claro, muy interesante. A ver, llévanos, por favor, a tu niñez. ¿Cómo fue crecer para los que no conocen Costa Rica, para los que no conocen? Tú naciste en San José, ¿cierto? Sí, bueno, cédula 4, soy nacido en Heredia. Heredia, perdón. Crecido en San José, San claro. José. Mis papás, para la época del terremoto en Limón, del 91, la provincia de Limón es en el Caribe de Costa Rica. Vivíamos ahí. Yo el primer año de vida lo viví en Limón, ¿verdad? Ah, no sabía. Y el embarazo de mi mamá, de hecho yo debía haber nacido en Limón. No lo sabía. Pero mi papá, como era cédula 4 de cepa, llevó a mi mamá para yo nacer en Heredia. En Heredia. Pero realmente el embarazo de mi mamá y el primer año fue en Limón. Por eso dicen que me alimenté desde el vientre de mi madre y luego mi primer año de vida con comida limonense del Caribe. Ajá. Y que por eso he sido fuerte, ¿verdad? Luego de eso ya regresamos a San José por temas de trabajo de mi papá, ¿verdad? Mi mamá es psicóloga, mi papá era desarrollador de proyectos de aldeas y demás. Y pues vivimos por un tiempo en Acerrí, luego en Alajuelita, que fue parte o gran parte de mi niñez, fue en Alajuelita, los barrios del sur, un barrio conflictivo, ¿verdad? Un barrio que se sabe a nivel de Costa Rica que es complicado por la escasez de recursos, pero al mismo tiempo un barrio lleno de talentos no solo para el fútbol, sino también de gente muy inteligente que también ha logrado salir adelante. A Tillo me estás hablando. Eso es Alajuelita, cerca de Tillo, cerca de Tillo, son los barrios del sur. Es la misma zona, la misma área, sí. Pero se sabe que en Costa Rica los barrios del sur son barrios de
de conflicto, ¿verdad? Que lamentablemente a veces la sociedad se ve expuesta aquí, no dudo que también en Francia Sí, y en todo el mundo. por supuesto. Pero también sabemos que hay mucho talento y sobre todo mucha hambre de jóvenes que quieren salir de ahí para triunfar, ¿verdad? ¿Y cómo fue crecer en Sí. esa zona para ti, con tu familia, el día a día? Sí. Digo, antes del fútbol, hablamos del... Claro. Fue retador porque sí es un espacio donde tenés que estar siempre apercibido, ¿verdad? Siempre tenés que andar, ser muy sabio, inteligente, a qué horas andar, con quién juntarse, cómo hablar, ser educado. Yo siempre he pensado que la persona educada siempre es como un perfume, ¿verdad? Si usted es educado, se abre puertas. Para mí eso es la educación, es un valor de los más importantes que como seres humanos debemos de tener, y sobre todo si tenés hijos, ¿verdad? Tratar de subrayar. La educación es como un perfume rico. Sí. Cuando usted llega, la gente dice, se nota, es notable, ¿verdad? Entonces, siempre fui una persona desde niño educado, como que lo traía en la sangre, ¿verdad? Mis papás me inculcaban eso, pero siempre desde pequeño, señor, señora, profesor, profesora, muy formal. Y eso siento que son habilidades blandas que también desde ahí me empezaron a abrir puertas. Tuve amigos de todo tipo, pero yo siempre en mis adentros sabía que yo quería ser futbolista. O sea, siempre yo crecí en Alajuelita en una cancha de fútbol. O sea, esta es mi casa y a la par de la casa el patio era una cancha de fútbol donde 100 niños jugábamos ahí. Y yo era el que vivía ahí, ¿verdad? Entonces jugaba 3, 4, 5 partidos por día. Mejengas, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Partidos informales. Sí. Y en los cuales a mí me dio mucha viveza, desarrollar también motora fina, motora gruesa, identidad en el juego, ¿verdad? De ir un paso adelante, ser delantero, ¿verdad? Eso para mí fue invaluable y remunerable y lejos de dinero. Lo más importante ahí es que era millonario porque era un niño feliz. Sí. Interesante. Pero, ¿y empezaste a jugar en las calles? ¿Cómo empezaste? Sí, empecé en las calles, en la canchita esta que te comento, en los planchés, y así mismo con el equipo de la escuela, de ahí, la escuela pública, Alajuelita, don Ovidio, que era el entrenador. Es un señor que hace obra social, ¿verdad? Con el pueblo. Con esa escuela empecé a jugar yo realmente fútbol, y paralelo en Acerrí, con el equipo de don Guillermo, que falleció este año, lamentablemente. Don Guillermo fue mi primer entrenador. Don Guillermo y don Ovidio fueron mis primeros entrenadores. En Acerrí jugaba porque mi tía Nelly, que es una tía que yo tengo todavía, ahora cuida a mis hijos, imagínate. Ella era la que me llevaba a los entrenamientos. Y en Acerrí yo empecé a jugar en Santa Teresita de Acerrí. Empecé ya a jugar fútbol 11, fútbol en cancha grande, ¿verdad? Y también en el planché, en la famosa canchita, todavía existe. Cerca de la zona donde vive Mauricio Wright, que es uno de los entrenadores ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es un proyecto ahí de Santa Teresita, el ST Center, que ahora es el ST Center. En ese entonces era una escuela y una cancha de fútbol natural. Ahí fue mis primeros inicios, ¿verdad? Ya después de eso llego a Saprissa, a la escuela de fútbol. Perdona, ¿cuántos años tienes en eso del... de Alajuelita? En ese momento yo tenía, eso estamos hablando que fue para la época del 2000, 97, 2000, digamos. Sí. Estamos hablando, yo tenía 10 años, 7, 10 años. Estamos hablando que inicié yo ya con temas de fútbol de manera pues ya más organizada, ¿verdad? ¿Pero tenías familiares que jugaban o tus padres? No. Mis tíos jugaron ahí, ¿verdad? Canchas abiertas. Mi papá también con... amateur, ¿verdad? Pero ninguno, en la familia no registraba ningún futbolista profesional, ¿verdad? De segunda o primera división, ¿verdad? Pero en ese entonces, ¿cómo llegas a Saprissa entonces? Entonces, yo era muy sapricista, bueno, soy todavía, pero en ese momento yo le decía a mi mamá, yo quiero jugar con Saprissa, yo voy a ser jugador de Saprissa, necesito jugar en Saprissa. Entonces ella me decía que en ese momento no había tiempo, que pues no había tampoco el dinero para desplazarse hasta Tibás. Entonces yo con unos amigos me averigüé que Saprissa iba a abrir una filial en Atillo, que es cerca de Alajuelita. Cerca de Alajuelita. Entonces llego y le digo a mi mamá, van a abrir... Atillo, un barrio de San José. Entonces, exacto. Para los que no saben. Exacto, para los que no saben, en San José, Atillo, Alajuelita, todo esto es cerca. San José, y digo, mamá, esta es la oportunidad, yo
quiero ser parte de este proyecto y pues genera cierto gasto. Claro. Pero si yo tengo que trabajo, usted dígame, pero yo quiero, y mi mamá muy amable siempre, ella sí fue la que invirtió para que yo fuera ahí, me compró los uniformes, y la primera vez que yo fui a entrenar ahí fui solo, Ajá. fui con la mamá y un amigo mío y la mamá. Yo me fui con ellos en el bus porque no sabía cómo llegar, y me fui con ellos y fue el primer entrenamiento en escuela de fútbol en el año 2000. Filial Atillos, Saprissa Filial Atillos, escuela de fútbol. Era un filial del Saprissa. De Saprissa. Ahí en el Correcto, barrio. ahí en el barrio, y pues yo, desde que llegué, ya uno marcaba diferencia, ¿verdad? Ya uno se movía mejor, atléticamente, se veía más Sí. desarrollado, tomaba buenas decisiones con la pelota. Entonces, recuerdo que el primer entrenamiento se me acercó el entrenador, en ese momento se llamaba Max Sánchez, y se me acercó y me dijo que yo tenía buenas condiciones, que dónde era. Me acuerdo que él me preguntó, me dijo, siga viniendo, o sea, me incentivó. Entonces ahí empezó todo el camino, ¿verdad? Ya formal para llegar a ser jugador de Saprissa. Pero te ponían en esa filial. Sí, me ponían, yo no era un 9 definido, o sea, no era un 9 central, centro delantero, eso no había llegado. En ese momento yo era más libre. Jugaba como atrás de los delanteros, más media punta. Ajá. Organizabas un poco. Sí, jugaba entre líneas. Recibía mucho pase de los volantes y yo más bien asistía a los delanteros, ¿verdad? Una especie de media punta. Tampoco era un 10 nato, ¿verdad? Porque un 10 nato es un poco más volante, pero yo sí tenía como esa característica. Era rápido también, me movía por los costados. Ajá. Entonces, empecé a jugar ahí. Luego hacen el campeonato regional, que es todas las escuelas de fútbol de Saprissa, de toda la región. Hacen un torneo para seleccionar el equipo base de los nacidos en el 90, que ya íbamos a conformar el equipo élite 90 de Saprissa. Ya el principal. Ya el principal, el que ya entra en la línea directa al primer equipo. Del Saprissa. Del Saprissa, correcto. Sí, ya detrás de este proyecto ya estaba Enrique Rivers, que usted lo conoce muy bien. Estaba también Randall Rowe. Me acuerdo que estaba, Jorge Flores en aquel entonces, ya no. Una serie de nombres de la época formativa del Saprissa, ¿verdad? Entonces, en ese momento... Edson Soto también, ¿verdad? Edson estaba. Sí. El joven de Alajuelita. Sí. Empieza a hacerse un nombre en el Deportivo Saprissa. ¿Qué sientes cuando te llaman para estar en el grupo principal, ¿no? de la cantera? Yo tenía una convicción, Joaquín. Yo siempre, eso le llamamos fe, ¿verdad? A los creyentes. Yo tenía una convicción de que yo sabía que iba a ser jugador de Saprissa sí o sí. O sea, yo desde que estaba pequeño visualizaba los uniformes, yo veía el estadio, yo me imaginaba ahí jugando. Era un deseo, pero al mismo tiempo con convicción, que yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, cuando llegaban los nombres, o sea, me llegaba el check verde, ¿verdad? Yo decía, yo sabía que esto iba a pasar, porque ya tenía esa convicción por dentro. Yo trabajaba para eso desde niño. Sentías que... Sentía que ese era mi camino, estaba en el lugar correcto. Entonces, cada vez que hacían nóminas, yo sí iba muy seguro, Joaquín, porque yo me preparaba mental y físicamente para ese momento también, ¿verdad? O sea, yo sabía que tenía condiciones y estaba trabajando bien. Entonces, eran como confirmaciones, ¿verdad? Entonces, llegó la primera vez que en ese equipo de la Elite 90 se filtró, ya eran jugadores más de mejor nivel. Más calidad. ¿Verdad? Tú sentías, sí, ¿no? Ya sentía, ya uno se asociaba, ya uno pensaba igual que otros, ya uno solo con la mirada ya entendía el juego. Ya a temprana edad ya se establecían sociedades en el fútbol, sí, donde eso también es parte de la formación, ¿verdad? Entonces ya estás en el equipo. ¿Quién es el entrenador en ese entonces? El primer entrenador que yo tuve ahí se llamó Max Sánchez, fue el que filtró, ¿verdad? Max Sánchez. Y luego rápidamente pasamos a la era estuvo Jorge Vega, estuvo Max Sánchez y ya luego empezó Randall Rowe y Edson Soto, que fueron como los principales para esa época. Sí. Y los jugadores, los más jóvenes que conociste, que después destacaron, ¿quiénes estaban contigo? En definitiva, de mi generación, del 90. Del 90, sí. Estamos hablando de David Guzmán, estamos hablando de
Brian Oviedo, que él fue a Alajuela, pero luego llega a Saprissa. Estamos hablando también de, bueno, Jesse Peralta. Estamos hablando de, por ahí, Esteban Alvarado, que Esteban es el año 89, pero nos filtraron. Estamos hablando también ahí de Josué Martínez, que luego llega a la primera división. Para ver qué otros nombres tengo por ahí. Hay muchos nombres. Hay muchos, pero sí fue una generación dorada, ¿verdad? Pero ahí mismo, más abajito, ya en la generación del 92 venía Joel Campbell, que ya es el que le pega ese plus, ¿verdad? David Vega, Minor Scoe, Felipe Chávez. Sí. Una serie de nombres que al final todos logramos tener. Jordan Smith. Logramos ya a tener un éxito importante dentro de la institución y afuera, ¿verdad? Pero en ese sueño que está empezando, ya estás en el equipo principal de los jóvenes en Saprissa. ¿Eres sub-15? Estamos hablando de sub-15. Sub-15. Sí. Sub-15. Bueno. Paralelo a esto, hacen la selección sub-15 de Costa Rica. Y ya te llaman. Que es el puro Ureña. Ajá. Entonces, hacíamos selecciones regionales. San José era una selección. Guanacaste, Punta Arenas, Limón. Cada provincia tenía su selección. Hacemos en el antiguo Estadio Nacional un torneo entre selecciones regionales. Y ahí sale la sub-15, la selección sub-15, que es de la mano de Manuel Gerardo el puro Ureña, que para mí es un excelente formador, ¿verdad? Lo sigue siendo. Es una persona que inculca no solo el deporte, sino también la parte íntegra del jugador, ¿verdad? El futbolista. Ajá, qué es lo que usted quiere, qué es lo que está pensando, cómo se siente. No solo si es bueno o malo, sino también la parte integral, que para mí es muy importante en la etapa formativa de un jugador. Entonces él me selecciona. Me da mucha confianza porque, bueno, me da el número 10, me da cierta liderazgo dentro del equipo, ¿verdad? Y ya ahí empezamos a conformar lo que fue la selección sub-17, que logramos clasificar al Mundial sub-17 en Corea. Pero empezó todo en el 2005 hasta el 2007. Era un proceso que iba paralelo también al Deportivo Saprissa, ¿verdad? Sí. En el equipo base y la selección sub-15. Que va a ser sub-17. Muy interesante, vamos a llegar ahí. Pero entonces, tú estás en casa o en el club y te llaman y te dicen, llegó una convocatoria para la selección sub-15. ¿Cómo es? Porque después del torneo de selecciones regionales, yo quedé goleador del torneo. Goleador. Entonces yo sabía, era lógico. Sí. ¿Te acuerdas cuántos goles? Metí 9 goles, metí bastantes porque eran 5 partidos. Eran como 5 partidos, eran bastantes goles. Entonces yo dije, yo creo que me convocan. Sí, me lo gané. Y recuerdo como anécdota que me dieron un premio, unos tacos de fútbol. Y me los llevo, ¿verdad? Y cuando voy llegando a mi casa, llego a tomar bus, me lo robaron. ¿Te los robaron? Me lo robaron. El mismo día no los pueden estrenar. ¿Pero cómo te los robaron? Sí, porque agarré bus, ¿verdad? Tomé bus y ya era tarde, ya era noche. Y yo era un jovencito de 15 años. Y voy con la maleta, era una taquerita, donde uno guarda los tacos, pues. Voy ahí, llego en una parada en San Sebastián, que es un mega super, ahí es una parada famosa. En San José. Y San José, y estoy esperando el bus, y de ahí pasaron y me lo robaron. Y entonces yo llegué a mi casa y dije, mami, papi, quedé goleador, me dieron unos tacos y me los acaban de robar. Pero ni te diste cuenta, llegaron... No, sí me amenazaron, me dijeron, con un arma. ¿Ah, sí? Un cuchillo, sí, me la enseñaron ahí. Con arma y todo. Un cuchillo, una navaja, digamos. Un cuchillo, sí, me lo enseñaron así. Entonces fue algo serio. Sí, o sea, no me lo sacaron, me lo enseñaron. Pero me dice, deme, y yo tome. Sí, claro. Entonces le di los tacos de fútbol y es parte también, Joaquín, de las historias de uno, ¿verdad? Que recuerdo que en ese momento mi mamá me dijo, tranquilo, fue un premio, usted lo ocupaba, le gustaba y demás, pero va a ser el primer premio de muchos. Para mí siempre lo que los papás dicen de uno es muy importante. Entonces, si usted es papá o si usted es mamá, siempre trate de hablar positivo a sus hijos, ¿verdad? Porque eso me marca. Hoy yo tengo 35 años. Y me acuerdo de las palabras de mi mamá, me dijo, tranquilo que es el primer premio de muchos. Después de que te robaran las botas. Después de que te robaran las botas. O sea, ya no fue como, pero, ¿qué descuidado? No. Siempre fue como, tranquilo. Ese es el primer premio de muchos que vienen en el fútbol. Y tú estabas solo en la parada de autobús, ¿no? Sí, había otra gente ahí. Pero, sí, pero... Sí, más en bicicleta. Digamos, una persona en bicicleta me asaltó. Es fácil a un chico de 15 años. Sí.
¿verdad? Pero bueno, son cosas que ya después ya uno va desarrollando más malicia también, ¿verdad? Pero siempre tenías esa fortaleza mental, porque Sí. al final te roban en la parada de autobús, Sí, estarías asustado, pero tampoco, sí. bueno, llegas a casa y al día siguiente vas a entrenar, ¿no? Sale el sol. Mañana sale el sol otra vez, Joaquín, ¿verdad? Y contento por la convocatoria, contento porque me veo bien. Nada, eso fue. No pasó nada. Y seguimos para adelante. Es parte de. Entonces, la y- selección sub-15 Sub-15. que hacía amistosos. Sí, la selección sub-15. ¿Estoy bien ahí? Sí. Sí, la selección sub-15 fue un proyecto muy bien desarrollado de parte de Manuel Gerardo Ureña, porque nosotros jugábamos amistosos contra otros clubes que eran mayores, a veces tal vez contra sub-17 de equipos, contra la Selección Nacional de Costa Rica la mayor pero mujeres. Ajá, hacíamos fogueos. Y también contra los equipos de las edades, por si había algún otro jugador que el profe quería ver. Y muy importante, empezamos a hacer viajes ya afuera de Costa Rica. Manuel Gerardo siempre luchó mucho por esa parte formativa del jugador, de tener el pasaporte, tener visa, todas estas herramientas. Por eso yo decía que él era muy integral, ¿verdad? Me acuerdo que él nos decía, si usted es jugador, tiene que tener pasaporte. Porque había jugadores que no tenían pasaporte. Tiene que tener pasaporte. Claro. Tiene que tener, vamos a sacar visa a todos. Es una inversión en Costa Rica, pero es una herramienta. Si usted es futbolista, tiene que tener pasaporte y la visa lista siempre. A fuerzas. Porque te llama Joaquín Batica y dice, venís para Porto, venís para París y tienes que tener el pasaporte. ¿Cómo así? No tengo pasaporte, Joaquín. Espérame un mes. No, ¿verdad? Sí. ¿Me explico? O sea, entonces en ese momento era muy importante, nosotros éramos muy nuevos y todas esos tips, el profe Manuel Gerardo Ureña nos empezó a incursionar, ¿verdad? Tuvimos un viaje a Guatemala, fuimos a jugar un torneo centroamericano, donde fue Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, ¿sí? Nosotros, que éramos Costa Rica, Belice, y jugamos un torneo en Nicaragua, siendo sub-15 todos, ¿verdad? Sub-16 ya en ese momento. Ya ahí fue el primer contacto foráneo, ¿verdad? Ya que usted decía, mira, hay otra selección de Guatemala, los panameños son altos, son fuertes, el hondureño es fuerte, es bravo, el Salvador es pícaro, ¿verdad? Y vea, los guatemaltecos decimos nosotros, son ratas, o sea, andan ahí siempre. Sí. Entonces, eso es el fútbol también afuera, ¿me explico? Todo ese contenido lo empezamos a vivir siendo nosotros 15, 16 años, ¿verdad? Te servía, ¿no? Nos servía mucho, sí, fue una etapa formativa muy enriquecedora. Que eso marcaba diferencia también ya en la cancha. Luego, cuando yo volví, ya no era el mismo, ¿verdad? Sentías que ya volvías diferente. Volvía diferente. Club. Un valor agregado al club. Sí, ya yo notaba la diferencia con otros compañeros que no estaban en selección, ¿verdad? No habían bajado, estaban con otra dinámica, ya uno tenía otra dinámica, ¿verdad? Sí. Ya con más expertise. Entonces viene el mundial, el premundial sub-17. Sí, ya empezamos, ahora sí, sub-17, la misma sub-15 convierte a sub-17. A jugar el premundial. El premundial se jugó en Salvador. Igual era un torneo ahí. De ahí solo pasaban 2 y éramos 5. Y esos 2 pasaban a una segunda ronda que era en Jamaica. El premundial ya previo al mundial. Mundial. Ajá, nosotros pasamos de primeros en El Salvador. De ahí viene mi sobrenombre, el tanque, de ese partido. ¿Ah, sí? Porque estaban hablando en Costa Rica, sí, a esas edades dan el Televisión Nacional el partido. Vivo. Y el que estaba narrando en la cancha del Cuscatlán, ocupábamos ganar contra El Salvador. Había gente en el Cuscatlán, había bastante gente. Y era el primer partido que nosotros jugábamos con público, con estadio lleno. Y sí, hostil, gente hostil, ¿verdad? Y nosotros empezamos el partido y ganamos 2-1. Yo metí los 2 goles ese día. En el segundo gol, yo arranco del medio campo, un pase de Brian Oviedo. Un pase de Brian Oviedo, yo arranco del medio campo. El primer gol me hace la asistencia David Guzmán. Y el segundo, Brian Oviedo me hace pase, yo arranco y el terreno estaba como un lodo, con mucho barro, lodo. Sí. Y yo arranqué, todo el mundo se iba resbalando, yo arranqué del medio campo y terminé metiendo el gol. Y en la celebración, entonces, el que está narrando, el locutor, dice, parece un tanque, todo terreno, dijo él. Nada más eso dijo en la locución del gol.
Y ahí para Se acá queda. se quedó tanque. Y ya, al principio eran los compañeros, luego ya la prensa y Y te llamaban el tanque. tanque. Ahí fue donde empezó mi sobrenombre. Entonces ahí, eso fue para el año 2006, ¿verdad? Tenemos 16 años y logramos clasificar al premundial, que sería en Jamaica luego, ya contra selecciones de Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Trinidad Tobago, Costa Rica. O sea, ya era mejor más nivel. Ya. Más nivel. Era en Kingston y ahí logramos ganar la primera posición. O sea, clasificamos directo. Pero te sientes un adolescente privilegiado, te das cuenta que, bueno, estás en San José, Sí. viajas a otro país, Sí. premundial, ya con la sub-15 habías viajado, ahora vas a Kingston, Jamaica. ¿Te das cuenta de todo esto? No tanto. Después nos vas a contar el mundial, ¿no? Lo valoro más hoy. O sea, yo vuelvo a ver para atrás y hoy digo, claro, o sea, fue un privilegio, ¿verdad? Una bendición realmente haber sido marcado en esta generación, ¿verdad? Tener esas herramientas, esas facilidades, esos accesos. Y que lo valoro mucho hoy, pero en ese momento yo quería más, ¿verdad? Yo quería más. Paralelo a este proyecto de selecciones, en Saprissa yo volví al club jueves, viernes y jugaba fin de semana. Entonces, muy rápido, a los 16 años me llega la convocatoria al primer equipo de Saprissa. A los 16 años. 16 años me llega. Eso después de un premundial. Eso después de un premundial. Y de la famosa Copa Chivas, que fue donde yo te conocí. Nos conocimos. Sí, eso... Entonces, pues, cuéntanos un poco. No, perdón, a esa Copa Chivas ya yo había llegado. No, ya había debutado. Eso fue después, pero... Tú estás en el premundial sub-17. Exacto. ¿Vuelves? Y vuelvo y me acuerdo que en el primer equipo estaba Saborío, Ronald Lavala Gómez, que son jugadores de nombre muy importante para mi país. Claro. Alonso Solís, Alejandro Alpizar, Jairo Arrieta, Ever Alfaro. Y yo dije, pues yo soy el séptimo, o sea, ¿cuándo voy a jugar? Y te llaman a entrenar. ¿Cuándo voy a jugar? Resulta que venden a Saborío al Real Salt Lake, de MLS. Entonces ya soy el sexto. Lavala Gómez se lesiona la rodilla. Entonces ya soy el quinto. Ever Alfaro tuvo un problema con el entrenador, con Justin. Entonces ya soy el cuarto. Y yo venía a hacer un buen premundial con selección y en el alto rendimiento de Saprissa, Keylor Navas era el tercer portero del Saprissa, porque estaba Porras y Fausto. Claro. Entonces Keylor Navas bajaba al alto rendimiento. Yo venía a selección y jugaba con el alto rendimiento. Habían otros jugadores de otros nombres importantes de las bases y teníamos un muy buen entrenamiento y yo era el 9 y yo jugaba y metía goles siempre. O sea, que metí como 17 goles teniendo yo 16. 17 goles. En el alto rendimiento. ¿En cuántos partidos? De hecho, don Randall Rowe hace como 2 años lanzó un comunicado de que el jugador con más goles en las divisiones menores de Saprissa en la historia del club había sido yo. En la historia. En la historia de todo el club del Deportivo Saprissa. Hay un registro, lo dijo don Randall Rowe, no son mis palabras, don Randall Rowe, que es de ahí, de CEPA. Claro. Ahora está en selección, pero sí. Dice que había un registro de que de toda la historia del club, el jugador con más goles en divisiones menores había sido... ¿Eres tú? Ajá. Sí, entonces sí, metía muchos goles, muchos. Metí 17 en un torneo pero tenía a Keylor Navas en el arco, tenía muy buena ayuda, ¿verdad? Y entonces esto permite que me llame Justin Campos al primer equipo y ya era yo el quinto, ¿verdad? Entonces éramos Jairo, Alpizar. Jairo Arrieta, ¿no? Jairo Arrieta, Alpizar, Lavala Gómez, Alejandro Alpizar y yo. Y hacemos CONCACAF, vamos para el Dynamo de Houston y me llevan a mí. Quedo en banca. Primer viaje con el Saprissa. Que para mí ya era normal. Lo importante de la formación, ¿verdad? Para mí un viaje normal. ¿Por qué? Normal. Porque ya viajé en todo lado, ya jugué en selección, me explico. No estás asustado. Entonces, no estoy asustado. Me toca con Víctor Cordero, que es el capitán en ese momento. ¿Con Víctor Cordero? Me tocan de habitación. Entonces yo le cuento, me lo topé la semana pasada, don Víctor Cordero. Siempre yo lo saludo como mi capitán, ¿verdad? Claro. Capitán, y agacho la cabeza y le doy la mano. Siempre le rindo ese homenaje. Le cuento yo a él que en ese viaje yo no quería ni ir al baño de la habitación. ¿Por qué estabas con Víctor? Porque estaba con Víctor Cordero. El control del tele yo se lo daba a él. Lo que él hace, yo me quedo quedito y veo qué hace.
Si apaga la luz y me duermo. Y iba al baño del lobby, porque me daba vergüenza ir al baño de la habitación. ¿En serio? Sí, claro, es que era mucho respeto. Sí, era claro. El capitán del Saprissa, un emblema, era un ídolo, ¿verdad? Entonces, para mí eso también fue muy impactante. ¿Quién era el entrenador? Perdón. Justin Campos. Justin Campos. Entonces, Justin es quien me llama al primer creo que equipo. A propósito, ponerte con el capitán para que te diera unos consejos, ¿no? Exacto. De hecho, ahí me ponen un apodo ellos, los jugadores del Saprissa, Gabriel Badilla, Víctor Cordero, los hermanos Drummond. Entonces me ponen un apodo y me decían Rooney, como Wayne Rooney. Porque yo parecía Wayne Rooney. Como jugaba y todo. Y, eso. Y así me quedé Rooney para ellos. Un año me dijeron Rooney, hasta que después me dijeron Tanque, pero... cuando volvemos de ese viaje de Dynamo Houston, jugamos contra la UCR, primera edición, y ahí es donde yo debuto. Fue un 9 de abril del 2007 que yo debuto, con 16 años y 8 meses. 9 de abril 2007. 9 de abril 2007, contra la UCR. Mi debut, con el primer equipo de Saprissa. Sí, yo no lo podía creer, la verdad. O sea, tenías 17 años. Menos de 17 años. No, claro, porque tú cumples... Claro, en septiembre. Tenías 16 años. 16 años y 8 meses, 9 meses. Debutas. Muy joven, debuto, pero un equipo muy pesado, ¿verdad? O sea, un equipo que tenía muchos nombres y muchos jugadores listos, ¿verdad? Yo estaba en mi preparación. Y habían jugado Mundial de Clubs. Exacto, sí, venían de jugar el Mundial de Clubs. Y mi enfoque en ese momento, Joaquín, era selección. O sea, yo estaba muy enfocado en el Mundial. Sub-17, sí. Pero, ¿cómo fue el debut? ¿Cuánto tiempo jugaste? Jugué el segundo tiempo, entré como media hora. O sea, media hora. Bastante. Y provoqué. De hecho, no jugué de 9. A mí me entré de extremo derecho. De extremo. Ajá. Estaba Jairo Arrieta de 9. Entonces a mí me ponen de extremo derecho, Justin Campos. Lo jugaste con Jairo Arrieta y quién más. Y bueno, Víctor Cordero, Jervis Drummond, Gabriel Badilla, Porras, que yo hoy veo Porras y es como mi abuelito. Sí. Eso me causa gracia a veces. Sí. Estaba Douglas Sequeira, estaban Andrés Núñez, o sea, eran jugadores de antaño, ¿verdad? Claro. Sí, un buen equipo. Y yo entro ahí de sobre derecho. Ese partido lo perdimos contra la UCR. La UCR jugué contra Reinaldo Parks, ¿lo conociste? No. Reinaldo Parks, sí. Reinaldo Parks era el defensa de la UCR, imagínate. José Pablo Fonseca, lateral izquierdo, jugadores ya que son veteranos, ¿verdad? Sí. Contra un equipo bueno de la UCR también. Y pues ese partido lo perdimos 2-1. Pero bueno, ese fue mi inicio, mi primer contacto ya en el primer equipo. Con el primer equipo de Saprissa, ajá. Eso antes del premundial sub-17. Eso antes del mundial. Antes del mundial. Sub-17. Correcto, antes del mundial. Llevándose a ese viaje a Corea. Sí. 2007. Correcto. Mundial ya. Mundial ya. Sí. En Kingston clasificamos mundial directo. Vamos a hacer el mundial en Corea. Es un viaje muy largo. Muy largo. Nos fuimos un mes antes. Porque el puro Ureña tenía eso. El Manuel Gerardo, el profe, tenía eso. Siempre con la federación decía, no, me lo llevo ya. Nos sacaba como un campo de concentración, ¿verdad? Y nos fuimos un mes antes a Corea a vivir el idioma, a dormir en salones en el suelo. El clima. Todo. ¿Cómo era el clima? Estaba 15 grados, 14 grados. Sí, estaba frío para Costa Rica, pero bien. Y estuvimos un mes antes del mundial allá. Jugamos algunos amistosos contra Azerbaiyán, contra clubes de ahí, de la zona, en Suwon. Estábamos en Suwon. Y luego ya cuando empezó el mundial, jugamos contra Corea, que era el anfitrión. Estadio lleno. Te recuerdo como decían, déjame go. ¿Ah, sí? Todos los coreanos cantando esa canción. Ganamos 2-0 ese partido. Jugamos contra Togo. Me acuerdo que en Togo fue un partido muy difícil porque generalmente africanos, cuando llegan a estas fases de mundiales, pueden que sean mayores por temas de registro. Y sí sentíamos un equipo mayor a nosotros contra Togo. ¿Lo sentías? Sí, quedamos 0-0, pero nos costó mucho ese partido. Al anfitrión Corea le ganamos 2-0 y luego jugamos contra... no me acuerdo. ¿Contra quién fue que jugamos? Togo, Corea y Perú. Y contra Perú empatamos 0-0. Clasificamos a octavos de final y nos tocó Argentina. Argentina que jugaba Toto Salvio, ¿te acuerdas del Salvio? Que había jugado en Benfica.
y otros jugadores ahí de renombre, y ya ahí sí perdimos 2-1. Ahí Pero espera, estuvo. va muy rápido. Sí. Vas rápido. Llegas, o sea, de Alajuelita, vas a Sí. Corea, Mundial, estás en octavos de final. Octavos de final del Ya es- Mundial Espera, Sub-17. ya es un acontecimiento. O sea, Y ya había debutado en primera división. habías también. debutado en primera división. Sí. Vas contra Argentina, bueno, se pierde. sí. Era un equipo muy fuerte. Fuerte, sí. Los argentinos sí tienen una industria desde pequeños, ¿verdad? Muy Claro. desarrollada. Jugaste todo. Jugué todo, sí. Yo era el 10 de la selección, ¿verdad? Y tenía toda la confianza del profe. Pero jugabas atrás del 9 todavía. Jugaba un poquito atrás del 9, sí, porque el 9 era Marcos Ureña. Marco Ureña, ¿te acuerdas? Con Marcos, sí, claro. Ajá, éramos dos puntas, yo jugaba más entre líneas y Marco se mantenía más... Rápido, sí. Rápido, y era un jugador de mundiales. Marco Ureña es un jugador de selección. Sí, por ahí tal vez en el club a veces no, o sea, sí hace goles, pero tal vez en el club él siempre fue un jugador de que marcaba diferencia en mundiales. En los mundiales. Mundiales siempre, goles y buenas presentaciones, Ureña. Y ahí en Corea jugaste con él. Jugué con él siempre. Sí, ahí jugué y tuve buenas actuaciones. Ya ahí Saprissa me tenía muy blindado, ¿verdad? De hecho, luego de ese mundial es cuando vamos a la Copa Chivas. Copa Chivas, ¿verdad? Ahí donde vi Ahí jugar es donde ya en 2008, vez. ya Sí. brincamos 2008. Sí. Ahí es donde ya yo vamos a Copa Chivas, que era una copa de renombre, importante para Muy Saprissa. fuerte. Cabe recordar que Saprissa era de dueños mexicanos, Sí. de don Chivas, Jorge Vergara, de que era de Chivas. Sí. Entonces, por eso nosotros éramos muy influenciados en ir a la Copa Chivas. A la Copa Chivas en Campo Verde. Verde Valle. Verde Valle. Ahí Verde se Valle. jugaba Sí. y me acuerdo que Sí. me habías impresionado. Sí. Era de los chicos fuertes del Saprissa. Sí. Y eso, Yo recuerdo la primera imagen que yo volví para afuera y estabas ahí viendo el juego, que hablaste con David. Fue el Con primero. David, ajá. Fue el primero que él se acercó y nos dijo, no, es que se llama Joaquín, es francés. Ajá. Me acuerdo de eso. Yo me Sí. acuerdo como si fuera hoy del ¿Ah, sí? el primer contacto visual. Ajá. Todos dijimos, en serio, qué bueno. Pero yo en ese momento estaba muy blindado por Saprissa, Ujú. porque Saprissa me tenía como proyecto para ser parte de, ¿verdad? Sí. No, pero es verdad que David Guzmán, estaba Manuel Escoe, Sí. estaba Jordan Smith, Esteban Alvarado, Esteban Brian Oviedo. Gran Oviedo y el Soso, Ajá. aquí de Francia, pues, Ujú. me había preguntado por ti. Imagínate. Y pues al final fue David Guzmán a hacer la prueba. Hacer, sí. Pero es verdad que pero el Saprissa en ese entonces ganaron al Real Madrid, me acuerdo. Ganamos al Madrid Para el en tercer semifinales. puesto. Ajá. Sí. O tercer puesto era, Tercer sí. puesto, Tercer puesto, tercer sí. Exacto. Jugamos la semifinal contra Chivas Contra Chivas. en el Estadio Jalisco. me acuerdo. Sí, me y acuerdo. fuimos a penales. Partidazo. Fuimos a penales. Partidazo. Fuimos a Sí, penales, sí. Y ya luego el tercer puesto lo ganamos al Real Madrid. No, fue un gran torneo, le ganaron al Madrid, el míster Sí. era Mitchell. Era Del sí, Real Madrid, no sé si te acuerdas. Mitchell, sí, claro. Yo lo conocí en ese en ese viaje. Sí. y después volvimos a coincidir cuando él fue técnico del Olympiacos, pero Sí. lo conocí en ese viaje. Sí. Entonces tú ya en Chivas, ahí en México, sientes, porque eras un líder de esa... Era el capitán de ese equipo. Sí. Era el capitán, hacía goles, jugaba bien, tenía como el perfil. Digamos, yo tenía un perfil y una línea de talento muy bien trabajada por Saprissa también, ¿verdad? O sea, Saprissa había hecho inversión en los jóvenes. En los jóvenes. En mí, por ejemplo, ya me han mandado a hacer una pasantía al Blackburn Rovers de Inglaterra. Fuiste al Blackburn Rovers. Fui junto con Kendall Waston. Estuvimos ahí 15 días. Era una pasantía. Eso fue después de Copa Chivas. Eso fue fue antes. Antes de la Copa. Ajá. Después de Copa Chivas, lo que se vino fue una prueba en el River Plate de Argentina. ¿Qué tal? Ajá, bien. Lo que pasa es que en Argentina se manejan políticas distintas, ¿verdad? Vos que sos agente, ¿verdad? Y sabes que muchas veces hay cosas que ya sobrepasan el tema del terreno de juego. Ya son temas de administración, Saprissa, dinero. Ya uno queda ahí. Bueno, tuve buenas actuaciones, hice goles. Se me acercó un agente ahí, argentino, Ajá. y me ofreció, aquí te lo digo así abiertamente, me ofreció, mira, fírmame a mí y yo me encargo de que te quedes en Argentina. Nosotros ese viaje fuimos con Mariano Varela, que en ese momento era el gerente general de Saprissa. Y yo dije, no, o sea, mi corazón, ¿verdad? Yo tengo un dicho es, usted puede suponer muchas cosas, pero el corazón nunca falla. Cuando usted siente el corazón que no. Y yo crecí con valores y yo dije, no, yo tengo un contrato con Saprissa. Saprissa me trajo aquí.
Claro. Yo no puedo darle la espalda a mi club. Hacer la prueba. Ajá, hago la prueba. Después de la prueba, yo siento que juego bien. Llegué más estimulado que otros jugadores. ¿Verdad? Me vi mejor. Y yo dije, cuando se me acerca la gente, me dijo, si usted me firma a mí, se queda en Argentina. Yo me encargo de que se quede en Argentina. Entonces yo le dije, no, porque yo vengo con... Tengo un compromiso con el club. Tengo un contrato. Y me acuerdo que él me dijo, no importa, fírmeme a mí y se queda en Argentina. Yo no. Todo tiene que ser a través de Mariano Varela. Claro. Sí, yo le conté inmediatamente a Mariano Varela, claro. ¿verdad? Mariano, vea, pasó esto y esto, y yo creo que estoy en la responsabilidad de decirle a usted lo que está pasando. Lo que está pasando. Yo ya se lo digo a ustedes. Y ya ahí después ya, pues, política con política, fútbol con fútbol, ¿verdad? Entonces, por ahí, Esteban Alvarado estaba en Boca también en ese momento haciendo prueba. Haciendo su prueba. Sí, y volvimos los dos con Mariano, o sea, volvimos. Pero bueno, fue una gran experiencia también. Estuve hospedado en la mansión del club. Del club. Estuve viviendo ahí los 15 días, compartí con colombianos, argentinos, con diferentes chicos, ¿verdad? Y eso fue para mí también muy enriquecedor en mi proceso. Y entonces, cuéntanos ya por favor, el jugar profesionalmente con el Deportivo Saprissa. No, porque después del Sub-17... Viene el Sub-20. Se viene el Gran Mundial. Sí. El Sub-20. Egipto. Sí. Y ahí es donde yo voy. Todas estas bases que Enrique Rivers con Randall Rowe en Saprissa a nivel de divisiones menores y selecciones menores, como el caso de Manuel Gerardo Purureña, todas estas inversiones de viajes, hospedajes, contactos, jugamos los Panamericanos en Brasil, en el Rio Avalanche, siendo Sub-17, con 50,000 aficionados contra Brasil, donde jugaban los gemelos, Fabián y los dos Marco y Fabián, que se fueron a Manchester, jugaron contra nosotros en el Rio Avalanche, perdimos 2-0 ese partido. Todas esas experiencias que nosotros tuvimos, ¿verdad? Obviamente, pues, permitió que el Mundial Sub-20 llevara una muy buena base. Que llega Ronald González y ya aparecen otros nombres, ¿verdad? Como Diego Estrada, José Mena, que llegaron a enriquecer esa base muy buena de Sub-17. Entonces hicimos una combinación, Cristian Gamboa, lateral derecho. Entonces, Allen Guevara, llegamos a conformar una selección muy fuerte. Un equipo muy fuerte, ya de jugadores sub-20, pero que ya teníamos Mundial, sub-17, que ya hemos debutado en Primera División, yo en Saprissa, Marcos Ureña en la Liga, Diego Estrada en la Liga. Yeah. Entonces, para Ronald fue una muy buena gestión agarrar un equipo muy maduro, que a pesar de ser sub-20, nosotros siendo sub-20, hacíamos un amistoso contra la Liga, contra Saprissa y les ganábamos. ¿Ah, sí? Les ganábamos el amistoso. Ajá. Les ganábamos el amistoso. A equipos de Primera División les ganábamos siendo sub-20. Eso no es normal. O sea, sí. Pero teníamos muy buen nivel y eso, imagínate que fuimos al premundial. Eso fue en Trinidad y Tobago. Y enfrentamos a México, le ganamos a México, que México siempre ha sido potencia. Estados Unidos, le ganamos a Estados Unidos. Y clasificamos de primeros invictos para el Mundial Sub-20. Ahí tenemos, ahí toda la medalla todavía. Clasificamos de primeros e invictos en ese premundial. El premundial. O sea, sí. Un gran premundial. Un gran premundial. Y llegas al mundial y ¿qué crees? ¿Que tanta confianza llevó al primer resultado negativo, no? Pues, más bien, Joaquín, empezamos. ¿A Brasil? Nosotros a Brasil lo hemos enfrentado en Sub-17, en Panamericanos y un amistoso en Venezuela que jugamos contra ellos. Cuando llegamos al mundial vimos otras caras. Eran otros jugadores. No era la misma selección. No era la misma selección. No era el mismo grupo. Estaba Ganso. Ahora es Ganso, pero en ese momento el 10 de ellos es Ganso, que es el de Sao Paulo, ¿verdad? Está otro que se llamaba Alexander, que jugaba en Porto Alegre. Eran jugadores ya desarrollados. Sí. ¿Verdad? Y tengo entendido que Pato no fue porque ya el Milan lo había fichado. Pato. Ya, no, era su generación, pero no. Ajá, exacto. Ya él no fue, pero fue Allan Kardec, que fue el delantero del Benfica. Sí. Del Benfica, ¿me explico? Sí. El central Toloi, que luego también llega a jugar en Primera División de Brasil. Entonces, todas esas caras nosotros dijimos... Es otro equipo. Es la selección. Entonces empezamos el partido me acuerdo, fue en Port Said, en el Port Said. Los primeros 20 minutos ellos nos dieron la bola. Y eso fue algo que aprendimos ese día, Joaquín. Nosotros éramos una selección que estábamos acostumbrados a tener siempre el dominio de la pelota, circulación, posesión de la pelota. Tenemos
gente muy rápida adelante. Ajá. Entonces, los primeros 20 minutos le quitamos, ellos nos dejaron, yo sentí que les quitamos la pelota, pero no, ellos nos dejaron con la pelota, los brasileños. Son muy astutos. Entonces, los atacamos, les movimos la bola para todo lado y nosotros dijimos, bueno, sí, estamos jugando, ese es nuestro juego. Al minuto 20, empezó Brasil a jugar. Y fue un impacto. Impacto. Sí, nos quitaron la bola. O sea, sí, ya empezaron todos a jugar estos, ¿verdad? Y nos quitan la bola y todos dijimos, ¿qué pasó aquí? O sea, el brasileño tiene esa particularidad en la cancha, ¿verdad? Se imponen. Ellos agarran la bola y se imponen en la cancha. Ya usted dice, como diciendo... Cuando arrancan Ya, cuando arrancan somos superiores y lo saben. Entonces ya te condicionan, ¿verdad? Ya el lateral suyo ya no sube porque dice, no, tengo un extremo que si lo doy solo me mete el gol. Claro. Ellos se imponen, ¿verdad? Es mucho lo que hace hoy en día, pues, los grandes, ¿verdad? Claro. Y como... Entonces, nos metieron 5. Pero ¿cómo pasas de ese 5-0 sí. a una semifinal? Sí. Semifinal, ¿no? Me acuerdo que Ronald... Sí. Recuerdo que Ronald... Salimos muy angustiados de ese partido porque como que fue una bofetada. Nosotros dijimos, esto es la élite. O sea, nos entendimos que no habíamos... todavía enfrentado a la élite. Y ese fue el primer contacto, como, vienen jugando ustedes de buenos, vea, esto es la élite. Y nos llevamos 5, ¿verdad? Ahí tuvimos problemas a lo interno. Nuestro capitán era en aquel entonces, ¿verdad? Derrick Johnson. Ahí todos ahí tuvimos problemas internos. Ajá. Pero sí recuerdo que llegó Ronald en el camerino. Eso sí fue muy bueno. Ronald solía ser capitán cuando él jugó fútbol. Jugaba, sí. Entonces eso es bueno también cuando un entrenador jugó fútbol. Porque sabe lo que está en la cabeza del jugador. En ese momento. En ese momento. Y él llegó y nos dijo, agárrense en las manos. Y todos nos agarramos de las manos. Ese en el camino nos dijo, si estamos juntos en esto, quédense con las manos apretadas. Si hay uno que no cree que podemos hacer un buen mundial, sálgase de la cadena y tranquilo. O sea, no pasa nada. Se hace a un lado. Pero sí, quiero que aquí se queden los que creen que podemos levantar esto. Y todos nos apretamos las manos fuertes y nos volvimos a ver. Fue un momento fuerte, como grupo, ¿verdad? De resiliencia. De querer, vamos. Sí, levantarse. Vamos a remontar esto, ¿no? Exacto. De cierta forma. Y nos topamos en el segundo partido a Australia. Australia, y a Australia le ganamos 3-0. Sí. Ya bien, ya nosotros. Confianza, nosotros. Tercer partido nos toca República Checa. Joaquín ahí, yo titular, ¿verdad? Cuando estamos calentando, yo detecto que ellos no calentaban mucho. Estaban como muy fríos, muy pasivos. Y entonces yo estoy viendo y yo detecto eso en el calentamiento. Si cuando ellos mueven la pelota, juegan para atrás, yo hubiera presionado a los centrales, dije. Porque no están en el partido. Y yo vengo como un león, dije, yo quiero todo. Joaquín, arranco, sigo mi instinto. Juegan para atrás con el lateral será el central y arranco yo y anticipo la jugada. Quedo frente al marco contra el portero. Me quito el portero, Joaquín. Me queda el marco solo y le pego zurda y la boto. Con la zurda. Sí, hubo un movimiento del lateral que me cerró y me generó como desequilibrio. Sí. Y le pegué mal. Y la grama en esa cancha, en el Cairo es muy seco, casi no llueve. Entonces la grama era Egipto. Entonces jugamos en Alejandría ese partido. La grama no estaba bien. O sea, era un mundial y todo, pero no estaba bien. Y la bola se fue así para afuera, pasó rozando la boté. Me sacó mentalmente ese... Eso te baja. Sí, me bajó. Perdimos 3-2 ese partido. Entonces pensamos que estábamos eliminados. Pasamos como mejor terceros. Sí. Nos avisan que estábamos dentro del mundial porque pasábamos mejor terceros. Y todo se acomodó porque el rival si hubiéramos pasado segundos, nos tocaban selecciones más fuertes. Pero con mejor tercero. Nos tocó Egipto. Y ganan a Egipto en su casa. 88,000 personas. 88,000 personas. En el estadio del Cairo, Egipto. Ganamos 2-0. Tumban al estadio. Tumbamos el estadio. Tumbamos. Eso fue un segundo aire para nosotros como futbolistas, ¿verdad? Una experiencia maravillosa. O sea, ninguno de nosotros nunca había jugado con tanta gente en la gradería. Un ambiente hostil, ¿verdad? El egipcio es agresivo. Y bueno, lo sacamos, ¿verdad? Sacamos el partido y logramos clasificar a cuartos de final contra Emiratos Árabes. Y eso fue que el rumbo del mundial nos fueron tocando selecciones que sabíamos que podemos ganarle. Porque Ghana
que era el equipo africano, era muy fuerte. De hecho, fue el campeón mundial. Sí. Y Brasil, que nos había metido 5. Sabíamos que nos tenemos que enfrentar en algún momento. Sí, sí. Pero en Emiratos Árabes nos fuimos a tiempos extra, ¿verdad? Sí. También fue un partido difícil y Marco Ureña metió el gol de la clasificación. Rápido. Rápido, sí, muy rápido. Sí, Allen Guevara andaba muy bien, Gamboa. Y ese fue el punto. Cuando ya llegamos a la semifinal, o sea, cuando le ganamos a Egipto y luego le ganamos a Emiratos Árabes, el equipo ya llegó desgastado. Cansado. Sí, pero sí, era muy rápido, pero llegó cansado y con amarillas. Perdimos a los 2 laterales. Gamboa, que hizo un excelente mundial, y Brian Oviedo, que también quedaron fuera por amarillas. Sí. Entonces eso ya debilita. Entonces, bueno, sí, teníamos jugadores muy buenos también. Claro. Ricardo Blanco, que era por derecha, y Pedro Leal por izquierda. Pero no era el equipo titular. Ajá. Ellos dos jugaron muy bien, porque esa semifinal perdemos 1-0. Apenas contra Brasil, 1-0. Y fue solo una jugada que tuvo Brasil. Allan Kardec la metió al puro ángulo, cruzada, y le robó la espalda a Pedro Leal. Pero fuera de eso, fue un partido muy comparado, ¿verdad? O sea, yo jugué de 9, yo sostenía la pelota ahí con los centrales. Tenía a Allen Guevara por derecha, Ureña. Luego salí yo, entró Josué, me parece. Luego salió Allen, entró Diego Mariel. Tenemos revulsivos. Pero los laterales, sí dependíamos mucho de los laterales, ¿verdad? Para ser profundos. Entonces eso debilitó un poco, pero realmente fue un partido muy comparado. Pero digas algo histórico, semifinal, reciben Caravana. Sí. Hasta el día de hoy, una semifinal de un mundial es algo histórico para Costa Rica. Sí. Todas las selecciones, creo. No, Joaquín, nosotros nos fuimos siendo jugadores sub-20, pocos reconocidos. Si acaso alguno que otro éramos como la gente en la calle. ¡Ey, Tanque! Bueno, ¡ey, Ureña! O sea, pocos. Cuando volvimos de ese mundial, todos éramos conocidos. Todo el mundo. Nos fuimos siendo muchachos que vivíamos en el anonimato. Y vuelven a casa. Y volvemos a casa, como decís vos, en una caravana, desde el aeropuerto hasta el centro de San José. Todo el mundo, todo el pueblo tirado en la calle, celebrando. Ya nos decían por nuestros propios nombres a todos, ¿verdad? Tanque, Esteban con el guante de oro, sacando el guante de oro por la ventana del bus. No, una locura. Nosotros jamás pensamos en Egipto, estando en el Mundial, jamás pensamos el efecto que eso estaba pasando en Costa Rica. Dieron asueto, el presidente de Costa Rica dio un día para que vieran el partido del público, no tenía que trabajar. ¿En serio? Si trabajas en oficina, no, tenías esas 2 horas libres para ver el partido de sub-20. No supe eso. Eso pasó contra Brasil en la semifinal. Dieron asueto. Asueto significa... Para todo el país. Para todo el país. Todos los empleados públicos tenían 2 horas libres a la hora del partido. Para verlo. Para ver el partido. Para verte jugar. Para vernos jugar. Todo eso pasó. Entonces ya volvimos con un nombre. Ya cada uno, ya nos llamaban por nuestro nombre, ¿verdad? Ya fue distinto. Ahí nos cambió la vida a todos, ese mundial. ¿Y cómo es? Incluyendo Ronald, el entrenador de nosotros. Ronald, claro. Ronald vuelve y va directo a la mayor, como el mister de la mayor, ¿verdad? De verdad. ¿Vino a Francia? Sí, aquí lo vi cuando jugaron. De hecho, tuve que ver con la organización de ese partido. Ajá. En el 2010. 2010, Fue 2010, correcto. marzo de 2010. Un año después del Mundial. Un año después del Mundial. Imagínate. Pero, ¿cómo es ya jugar con Saprissa? Sí. Irte a Noruega. 4 años. 4 años. 4 años. Y no sé, te quería preguntar, porque es importante que la juventud te escuche, la juventud o otros que tengan no solo fútbol, ¿no? Porque son experiencias importantísimas. Jugué Mundial Sub-17, Sub-20. Jugué con Saprissa, el equipo más importante, de los más importantes, por lo menos en Costa Rica. La selección absoluta, ¿cómo ves? Porque fuiste a una Copa Oro y Copa América. Copa América. En Argentina, la del 2011, con la Volpe. Y Copa Oro, igual, 2011. Fue cuando Joel reventó. De hecho, ahí fue cuando la Volpe le da el sello a Joel, decir, y Francisco Calvo. Ellos dos fueron con los grandes ganadores de esa camada de jugadores jóvenes. De la Copa América, 2011. Sí, me faltó fuerza en la absoluta, digamos, en la mayor. Me faltó una buena convocatoria a mí, ¿verdad? Como jugar bien, tener oportunidad, tener más minutos. Cuando me fui a Noruega,
De hecho, estaba muy bien porque el primer año yo meto 12 goles con el Start de Noruega. Recuerdo que estaba Jonathan McDonald con el Kalmar y también jugaba bien, pero el entrenador era Macho Ramírez y yo entendí que iba a ser llamado para esa, fue previo a Brasil. Eso fue para el año 2013. Antes del Mundial. Antes del Mundial. Entonces entendí que yo iba a ser llamado y al final no se dio la convocatoria. Ajá, no se dio. Yo estaba en mi prime ahí, porque yo tenía 23 años, ya hacía goles en Europa, ¿verdad? En Noruega, bien, con mi equipo, ya tenía como todo el proceso y no se dio. Capaz, como vos decís, ¿verdad? Y si hubiese sido, no sé si ese hubiera sido mi convocatoria, tomando en cuenta que Saborío se lesionó después para ese mundial. No había un 9 tan sólido. Joel jugaba de 9, pero sabemos que Joel es otra característica. Dije, capaz si hubiera yo podido luchar por una posición en esa selección, ¿verdad? En la selección de Brasil. Sí, 2014. ese era mi mundial. Cuando ese mundial no se dio, yo dije, ¿verdad? Ese era mi vagón, ese era mi tren. Sabía que después venía Rusia y sabía que después venía ese proceso. Nunca es tarde, pero yo sabía que mi prime, mi mejor versión, era esa de y no me equivoco, vea que así fue Gamboa, así fue Marcos Ureña, por ahí Jelsin y Joel, ¿verdad? Éramos como esas contemporáneos, no me equivocaba. Ese era mi vagón y yo me dolió un poco no haber sido convocado para ese mundial. Sí. Brasil más que Rusia. Sí, Brasil más que Rusia. Brasil porque yo estaba titular en Noruega, ya sentía otra dinámica de juego, estaba muy bien de peso, hacía goles. Estaba en mi prime. En Noruega fue donde mi mejor versión. ¿Te sentiste? Sí. Sí, esa fue mi mejor versión. Sí, a nivel, ¿cómo lo explico? Como profesional, ¿verdad? O sea, con todas las herramientas. Y ya pensándolo porque creo que es importante, como dices, con la madurez que tienes hoy, dices, wow, tenía 17 años, voy a Corea, voy aquí. No me daba cuenta, ahora me doy cuenta. Claro. Hoy, tú sientes que hay un plus que podías haber dado para estar en un mundial. ¿Qué piensas? Porque, bueno, evidentemente, como futbolista pensarás, bueno, pudo haberme llamado, pero yo lo digo para los que vienen. Claro. ¿Qué sientes que pudiste tú hacer otra cosa diferente para que te llamen? Sí, yo siempre eventualmente. Yo siempre voy a inculcar y sobre todo como aconsejar a los que vienen que el fútbol no espera. O sea, el fútbol es de presente. El fútbol es de hoy. Y que los detalles marcan la diferencia. O sea, los detalles. Lo que ustedes dicen, no voy a hacer la sesión de la tarde hoy. Voy a descansar. Voy a salir con unos amigos o voy a salir con mi novia. Voy a sacrificar el entrenamiento de la noche de las pesas o hoy me voy a dar un permiso comiendo lo que quiera. Esos detalles, si usted es futbolista de alto rendimiento o atleta de alto rendimiento, marcan la diferencia. O sea, nunca se hay permisos. Yo a mis hijos les digo, hay un momento y un lugar para todo. Y si usted es alto rendimiento, haga su 100% siempre. No es que los domingos me voy a dar un permiso de salir a trasnochar y no a descansar. No pasa nada. Las copas, cosas que llegan, ¿verdad? Ajá. No. O sea, si usted es alto rendimiento, sea alto rendimiento 10 años. Siempre. Parejo. Sea alto rendimiento. Y eso, ahí está el éxito. Y la diferencia entre un jugador y otro. Entre una carrera, entre una carrera y otra. O sea, ¿por qué a tal jugador le fue bien y alcanzó esto y por qué otro tal vez, pues no mal, pero tal vez no llegó a su prime, ¿verdad? No a su mejor versión. Los detalles y el profesionalismo de cada jugador. Y sientes que, bueno, evidentemente para haber jugado tantos años y haber estado 4 años en Noruega, aquí en Europa, en un nivel, digamos, siempre regular, en el sentido que siempre constante, mejor dicho. Sí. Has trabajado, evidentemente. Sí, claro. Pero sientes, y mucho, desde Alajuelita hasta Noruega, pasando por un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, una Copa América, una Copa Oro, es mucho, pero sientes que el nivel de exigencia para ser el número 9
o 10 o 9,5, no lo sé, con la selección absoluta, faltó un poco más. Que te llamaran, evidentemente, en eso, en ese... Convocatoria. 2013, 2000... ¿no? 2013, 2014, sí. Pero a nivel personal, sí, mirando atrás... Sí, faltó, y lo hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad, Joaquín? Muchas veces el jugador es ser humano y muchas veces no es un tema físico, puede ser un tema mental también. Claro. Cede. Vienen otras cosas, ¿verdad? En la vida de uno también y uno merma. Quizás me faltó un ahínco en ese momento, ¿verdad? De ser más exigente, ¿verdad? De decir, bueno, la milla extra, el todo por el todo. Y sin embargo, Joaquín, estoy siendo duro conmigo mismo. O sea, yo estoy muy contento con mi carrera. No, claro. Muy contento con lo que hice. Muy agradecido, ¿verdad? Con Dios por todo lo que viví. O sea, fue maravilloso. Y hoy en día, si no juego más, estoy tranquilo. O sea, tranquilo, sí. Porque sí, también aposté el todo por el todo, ¿verdad? He dado mucho, sí. Ya, y otras cosas, sí, pues... tantos hubieran sido, ¿verdad? No solo con uno, sino con tantos nombres de jugadores, ¿verdad? No, pero eres un joven. Dime. Fue una carrera muy decorosa, siento yo. Donde estuve, lo hice bien. En Noruega tengo buenos contactos, amigos. En Costa Rica también. O sea, hay gente que todavía reconoce mi trabajo, se me acercan, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿verdad? Es importante. Claro. Cuando jugaste la Copa Chivas en México y el Soso pregunta por ti, por David Guzmán, al final fue David Guzmán a hacer la prueba, tuviste tus otras oportunidades, pero el joven, el niño de Alajuelita, viendo al Alejandro Castro, el tanque, hoy evidentemente casado, con hijos, con todos estos eventos de fútbol que has vivido, ¿qué pensaría este niño de Alajuelita? Confirmación de convicción de que yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía yo sabía que iba a pasar, que iba a ser futbolista. Yo lo sabía desde pequeño, siempre. Desde que tengo memoria, yo sabía que yo iba a jugar para Saprissa. Y la verdad, lo de Europa no me lo esperaba. Eso sí, no. No lo esperabas. No, yo sabía que Saprissa. Ya después en el proceso y en el tiempo. No pensabas en Europa. Llegó a Europa, digo. Llegó. Pero sí, yo sabía. Lo demás fue un valor agregado que yo, agradecido con la vida, con Dios, por haber vivido tantas cosas bonitas, ¿verdad? Tantos viajes, tantos aromas, tantas comidas, tantas personas que conocí en el mundo. He conocido, sigo conociendo. ¿Dónde estamos sentados hoy, verdad? Claro. Aquí en París. Y eso es el fútbol, es relaciones públicas. Y por eso es importante siempre tratar de llevar una vida íntegra, ¿verdad? También ser una persona, como hablamos nosotros, Joaquín, ¿verdad? Nos entendemos en eso. Sí. Ser primero persona, ¿verdad? Sí, el fútbol va y viene, contratos van y vienen, dinero va y viene. Claro, pero verdad. Si usted es primero buena persona y mantiene su mente, ¿verdad? Aterrizada, decimos. Sí. Eso siempre va a abrir puertas, ¿verdad? La educación, habilidades blandas, la parte integral, ¿verdad? Acompañamiento. Nosotros tenemos ya casi 20 años de conocernos y no pasa un año donde no nos saludemos, por lo menos ahí por el WhatsApp. Sí. Entonces son cosas importantes que yo siento que es parte de la estrategia de la vida también, ¿verdad? No, muchas gracias por tus palabras, por tu presencia. Te felicito por todo lo que has hecho como futbolista, como persona también, porque sé que tienes tu familia, sé que tienes tus negocios. Y el adolescente que vi ahí en Verde Valle, en Guadalajara, Copa Chivas, y hacer todo lo que hiciste, es un gusto para mí tenerte aquí en el Vatica Podcast en París. Realmente me siento muy feliz de tenerte, porque también recuerdo cosas que hemos... Momentos que vi, ¿no? Claro. Del Saprissa en las Copas Chivas, y fue un gusto tenerte. Muchas gracias por detenerte aquí un momento con nosotros, aquí en París. Es un placer. Gracias a usted más bien, Joaquín. Un privilegio, un halago para mí. Y de verdad es un premio también para mí estar por acá. Muchas gracias por esa oportunidad, por ese espacio. Y desearle a usted igual muchos éxitos en todo lo que esté desarrollando en el programa, en el podcast, con los jugadores también, hacer público, una persona de confianza. Pueden confiar 100% en Joaquín. Y al saber que el deporte también es un negocio, es importante estar siempre con personas de confianza, ¿verdad? Asesórese muy bien. Entonces,
hacerlo público de mi parte. Bueno, Gracias. Como decimos en Costa Rica, pura vida. Muchísimas gracias, Alejandro. No dejen de seguirme en redes sociales para ver más episodios del Batica Podcast, en YouTube, en Spotify principalmente. Hasta pronto.